buenos días. El día de hoy les vamos a presentar un video que fue el resultado que obtuvimos de la investigación que hicimos. El video es presentado por Tatiana Bedoya, Daniela Morón, Luis Ángel Osorio y María Fernanda Mora. La pregunta que formulamos para iniciar la investigación fue la siguiente. ¿Hasta qué punto podemos afirmar que un país industrializado no tiene que ser forzosamente una nación con altos índices de contaminación? Para iniciar, vamos a hacer una explicación acerca de esta pregunta y después se contextualizará acerca de la industrialización de los países y de la contaminación de los mismos. Para ello, vamos a ir con Daniela, que nos va a explicar un poco más. Dos conceptos principalmente. El primero es el de la industrialización. El concepto de industrialización se usa generalmente para referirse al proceso de cambio social y económico que se dio en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, para los propósitos de esta investigación utilizaremos el concepto que determinaron los arquitectos del Instituto Británico de Arquitectura, en el cual definen la industrialización como un proceso que usa las mejores tecnologías y métodos para responder al proceso de demanda integral y también para la fabricación y construcción de nuevas medidas que ayuden al crecimiento de la industria, construyendo así un nuevo estado de producción. Un concepto clave de esta investigación es el de contaminación ambiental. Entonces, parafraseando a la científica Lilia Albert, entenderemos la contaminación ambiental como la introducción o presencia de sustancias, organismos o formas de energía diferentes en ambientes o sustratos a los que no pertenecen, de tal manera que si durante mucho tiempo se acumulan en estos ambientes o sustratos, pueden llegar a interferir en la salud y bienestar de las personas, dañar los recursos naturales y al mismo tiempo alterar el orden ecológico de la zona. Teniendo en cuenta lo anterior y enfocados a nuestra investigación, ¿qué se piensa acerca de esto? Para ello, realizamos algunas entrevistas que se las mostraremos a continuación. Ok, con respecto a la pregunta de si el ambiente tecnológico, industrial y económico infiere en la contaminación del país, pienso que principalmente en la industria, normalmente pensamos que sí contamina por emisiones de gases, por vertimientos de agua, pero si hay una tecnología avanzada que proteja, que no permita esas salidas o esos vertimientos, no necesariamente tiene que contaminar. Entonces, todo depende de la industria y lo actualizada que esté la industria con respecto a lo que está usando. Eso infiere en que sí contamine o no contamine. Lo ideal es que ya hay países donde tienen unas formas de trabajar en sus plantas mucho más sofisticadas, en donde la contaminación tiende muchísimo a disminuir. En la economía, pues ya si vamos a hablar de los aparatos electrónicos, eso sí contaminan cuando estás cambiando pilas, cuando estás haciendo esos desechos, pero en la medida en que uno los pueda controlar y más ahora que todo el mundo está recogiéndolos, digamos que de alguna manera podríamos contribuir a que disminuyan. Sin embargo, esos desechos a alguna parte tienen que ir. ¿Listo? Bueno, dando respuesta a la pregunta, ¿cree usted que el ambiente tecnológico, industrial, económico infiere a la contaminación de un país? En mi experiencia profesional, en lo que he podido acompañar a algunas empresas y ver algunos procesos, pienso que sí, influye mucho, pero más en empresas latinoamericanas, dado que las energías que se utilizan para generar industria y para desarrollar las tecnologías son a base de hidrocarburos. La base es hidrocarburo, entonces se quema petróleo, se quema petróleo crudo que no se utiliza, se quema carbón. Por ejemplo, para hacer el papel se utiliza el carbón. Y hay otras alternativas, pero aquí, digamos, en Latinoamérica se mira más que todo el factor económico y no el impacto ecológico. Diferente
a ir, por ejemplo, a Europa o Alemania, más exactamente Alemania ya, por ejemplo, para el tema de centros de datos y todo eso, ellos ya utilizan otro tipo de alternativas. Ellos tienen energía eólica, energía solar y otras energías alternativas que son más amigables con el medio ambiente, y digamos que el impacto, digamos, al medio ambiente va a ser menor, o sea, el residuo de dióxido de carbono va a ser inferior al que se ve en Latinoamérica. Vamos a continuar con el número 4, que son las causas y consecuencias que se encontraron de la contaminación en la investigación que se realizó. Para ello vamos a ir con Luis, que nos va a contar un poco más acerca de lo que encontró de este tema. A continuación hablaremos de las causas y consecuencias que producen la contaminación a nivel nacional y subnacional. Comenzaremos por las causas, y siguiendo a la ONG Greenpeace y su concepto, estas pueden clasificarse en 3 tipos. La primera es de la contaminación de tipo físico, que son las producidas por la naturaleza misma de los recursos naturales que produce el medio ambiente, como el calor, la radioactividad, por ejemplo, entre otras. Segundo, se encuentran los desechos orgánicos, que son esos que se degradan y producto de los seres vivos, que se degradan y se convierten en contaminantes potentes y latentes para el planeta. Y tercero, y uno de los más estudiados, ha sido el de tipo químico, que son los derivados o los desechos que dejan las industrias, tales como los ácidos, tales como los sulfatos, los dióxido de carbono y los derivados del petróleo. Pero en las causas haré hincapié en 2 que son los que más daño le están haciendo al planeta en el siglo XXI. Y estos son los desechos que dejan la industria y los desechos de dióxido de carbono del transporte y de los automóviles en el mundo. La primera, se puede decir que se adquieren o se enmarcan en los procesos capitalistas y devastadores del sistema internacional, que cada industria, por ser competente en el sistema, debe generar políticas que se adapten a esas dinámicas y a esos fenómenos, y es así, o se deja de lado la ética del cuidado de la casa común o del medio ambiente en el mundo. Por otro lado, los automóviles, cada vez más es la producción exponencial que se está produciendo en el mundo para suplir las demandas del mercado internacional, que, vuelvo a lo mismo, se enmarca en la dinámica del mercado capitalista imperante. Por otro lado, hay que mencionar las consecuencias devastadoras que conllevan estos procesos o causas capitalistas que hemos mencionado. Por un lado, y siguiendo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, encontramos que los daños de la contaminación en el mundo producen efectos devastadores para la salud humana. La OMC, para interpretar y explicar o ilustrar este fenómeno, lo hace a partir del caso de los niños en el mundo, el cual se encuentra que 1.7 millones de niños menores de 5 años han muerto en el mundo a causa de enfermedades producidas por la contaminación de las industrias y los automóviles en el mundo. Y por otro lado, se menciona, según o siguiendo los parámetros de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, los efectos que esto trae para el cuidado de la casa común, en el cual se enmarca los daños a la biodiversidad en el mundo y los problemas graves que esto conlleva, como la facilitación de los desastres naturales que tanto agobian la integridad humana y la integridad del medio ambiente. Esto se puede englobar, como sigo reiterando, por su importancia en los procesos imperantes del sistema que está operando en nuestro tiempo, el cual es el capitalismo, que sus dinámicas obligan y no regulan los procesos económicos y sociales que se están presentando en la economía mundial.
mundial de los diferentes países. Es por tal razón que la ONU en sus países miembros están promoviendo políticas que sean eficaces para la erradicación de este problema. Pero vemos que al día de hoy son ineficientes, porque simplemente se quedan en cobros fiscales para los países por contaminación o simplemente vetos o alcances mínimos de contaminación para cada uno, se llaman licencias ambientales. Pero vemos que se quedan cortas ante el gran problema de la contaminación en el mundo. Es por eso que instamos a los países, y en especial a Colombia, a que desarrollen políticas sostenibles con el medio ambiente que puedan ser amigables con los procesos económicos y sociales latentes en nuestra realidad. Aparte de la contaminación industrial, hay otras clases de contaminación como la minera, donde están los drenajes de ácidos y los botaderos de escombros. También tenemos la contaminación agropecuaria, donde están los pesticidas, fertilizantes y residuos animales. También tenemos la contaminación doméstica, donde están las latas, los envases y demás desechos que tenemos dentro de nuestro hogar. A partir de esto se encontraron algunas soluciones. Primero encontramos las ecotasas, que son un impuesto donde se entrega dinero al gobierno y este lo destina a la preservación del medio ambiente, ayudando a disminuir la contaminación que tienen las industrias y las empresas. En él se encuentran impuestos como por ejemplo el de emisión. Entre mayor emisión, mayor será el impuesto. Y el impuesto por insumos. Un ejemplo colombiano es el impuesto a la gasolina. También, además de impuestos, tenemos beneficios por las producciones ecológicas, es decir, donde se utilizan energías renovables en las producciones de los productos, como la energía solar y la energía eólica. También tenemos las licencias negociables, que son un derecho o más bien un permiso que se otorga para desarrollar una actividad específica. Un ejemplo de ello es el pastoreo, donde se da permiso para tener solamente cierta cantidad de cabezas de ganado. Continuamos con la nanotecnología, que son unas partículas muy pequeñas, es decir, la milmillonésima parte de una partícula, y esta se utiliza para ahorrar el consumo de fertilizantes en el suelo y reducir la descomposición por pérdidas. En el agua reduce el efecto de los contaminantes e incrementa la captura de dióxido de carbono en el ambiente. A modo de ejemplo, se hará una comparación donde se mostrará la relación de la industria y las emisiones de CO2. Los países que se compararán será Dinamarca en la parte de Europa, Estados Unidos en la parte de Norteamérica. En Dinamarca, la industria tiene una presentación del 22.1 del PIB y en Estados Unidos la industria representa el 19% del PIB. En Dinamarca se tienen emisiones de CO2 de 36.908 kilotoneladas y en Estados Unidos de 5.172.338 kilotoneladas, una diferencia bastante. Relaciones encontradas con la lectura. Primero, el cuidado está ligado a cuestiones vitales que pueden significar o la destrucción de nuestro futuro o que se mantenga nuestra vida sobre este pequeño y bello planeta. Segundo, se ha creado un círculo vicioso perverso. Todo el mundo es incitado por la propaganda a consumir más y más, por eso hay que producir más y más. Tercero, la búsqueda del progreso y de la acumulación de riqueza presuponía la dominación de la naturaleza y la explotación de sus servicios y recursos de forma ilimitada, sin cuidado por los límites de los ecosistemas y sin solidaridad hacia las futuras generaciones. Cuarto, si nuestra cultura hoy mundializada hubiera dado centralidad al cuidado, no tendríamos millones y millones de personas que sufren, los ecosistemas devastados y un planeta amenazado por el calentamiento global. A partir de la investigación, proponemos una solución como grupo y esta será presentada a continuación.
esperamos que el video haya sido de todo su gusto y agrado y que ojalá se hayan podido llevar una reflexión